Bueno, buenas tardes a todos. Hoy hacemos la apertura de la quinta charla de este ciclo, Un Café con, viernes 17 de abril del 2020. Hoy tenemos el inmenso gusto de compartir la charla, de tener como invitada a no solo una gran docente de Relaciones Internacionales y estudiosa de las relaciones internacionales, sino a la directora de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ahora mismo le vamos a dar la palabra. Antes que nada voy a darle la palabra a la coordinadora del CEPI, Joana Solís, para que haga los mensajes administrativos correspondientes mientras que se sigue sumando gente. Así que Muchas gracias, Luciana. Buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Les contamos un poco cómo vamos a hacer. Una vez dada la bienvenida, vamos a apagar las cámaras y silenciar los micrófonos para que no carguemos o sobrecarguemos la conectividad y podamos escuchar mejor a los especialistas. Y más cerca del final vamos a volver a habilitar las cámaras para poder vernos todos para la despedida. Vamos a estar recibiendo las preguntas para Elsa a través del chat. Yo las voy a estar recibiendo y se las voy a estar redirigiendo tanto a Luciana como a Elsa, así que cualquier duda técnica o pregunta para Elsa las voy a estar recibiendo por el chat. Así que una vez que terminamos voy a ir apagando las cámaras o ayudándolos a apagar las cámaras y silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Es importante todo el tema administrativo y también voy a silenciar mi celular. Sí, yo estaba haciendo lo mismo. Bueno, acá la están viendo a Elsa, que estamos con nuestro café, iniciando la quinta, muy bien, Elsita. Acá dijimos que tenemos el café, la taza del CEPI está dada vuelta, pero es del CEPI. Muy bien, muy bien. Una de las cosas que antes de presentarla formalmente a Elsa, el CEPI es creación de Elsa Allende Rosas. Así que no solo agradecer que CEPI exista, gracias a ella existe, es creación de Elsa Allende Rosas, así que bueno, Elsa la voy a presentar formalmente. Ella es graduada de Ciencia Política, de la carrera de Ciencia Política de la UBA, directora de la carrera de Ciencia Política ya hace bastantes años, por suerte. Es miembro del Comité Asesor Académico de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UBA. También es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales del Flaxo y magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona, España. Como les dije, es docente de una de las materias casi más importantes de Relaciones Internacionales, que es Teoría de las Relaciones Internacionales. Ustedes saben que la carrera de Ciencia Política tiene una de las disciplinas principales, que es las relaciones internacionales, y todos los que estudiamos relaciones internacionales pasamos por la cátedra de Elsa, analizando todas las teorías bases de esta disciplina. Elsa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo están todas, todos? Un saludo para todos y bueno, antes que nada quiero felicitarte, Luciana, y a todo el equipo, esta idea que tuvieron del café, el café en cuarentena, el café con el CEPI, nos mantiene vinculados, nos mantiene activos, y la verdad que es una muy buena oportunidad para sentarnos a reflexionar, intercambiar ideas, ¿no? sobre lo que estamos viviendo, y la verdad que los felicito porque tienen una agenda, sé que llena, cubierta por las próximas semanas y con toda gente muy interesante y muy importante para que escuchemos. Así que en primer lugar eso, felicitarlos. Y agradecerles Sí, por la invitación, por haberme invitado. no, y aparte Elsa, bueno, ayer fue el Día del Docente Universitario, así que también Sí, felicitando y saludando a los docentes, y hoy tal cual. especial también para nuestra carrera, no sé si lo querés contar. Sí, exactamente. Hoy cumplimos, la carrera de Ciencia Política de la UBA cumple 35 años. Desde su creación, desde aquellos inicios que tuvo en las, como decimos nosotros, las catacumbas de la Facultad de Derecho, hasta donde estamos hoy, ¿no? En el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales, en nuestra institución y en nuestro edificio. Y pasó largo
largo tiempo, por distintos espacios, y hemos tenido un largo recorrido, y bueno, y dispuestos a festejar. Tenemos una nueva cuenta de Instagram, y tenemos hoy unos posteos muy importantes. Estamos convocando a todos los graduados y quienes estudiaron desde aquella época hasta ahora, a que nos envíen fotos, videos, historias, comentarios de su paso por la carrera, porque queremos hacer un compilado interesante sobre las vivencias y las experiencias en la carrera de ciencia política. Así que los invito a que vean esa nueva cuenta de Instagram, y una fanpage también de Facebook, donde está esa convocatoria y a dónde tienen que enviar esos materiales, ¿no? Así que los invitamos, y bueno, este va a ser un año de festejo, porque 35 años es un año de festejo, a pesar de las circunstancias en las que estamos, ¿no? Atravesando realmente. Sí, justamente de eso te quería preguntar. ¿Cuáles son los desafíos de ser directora de la carrera de Ciencia Política en un mundo que necesariamente se tiene que cambiar a ser virtual, absolutamente virtual, para poder dar clases? Bueno, por supuesto, para todas las universidades, para la Universidad de Buenos Aires, para la Facultad de Ciencias Sociales y para nuestra carrera, ha sido un desafío enorme, como vos también lo sabés, Luciana, porque esta situación es un desafío adaptarse a una situación de anormalidad de la cual no estábamos plenamente preparados, y esto implica preparar, acondicionar instrumentos, herramientas, estimular a los docentes, estimular a los alumnos. No se trata solamente de los docentes, sino también de los estudiantes, y adaptarnos a un mundo diferente con exigencias distintas. Nosotros tenemos un nuevo calendario académico, pero estamos impulsando fervientemente a que los docentes inicien ya un trabajo mucho más intensivo de vinculación virtual y de inicio de nuestras clases a través de recursos online, o de distintas herramientas y plataformas, ¿no? La idea es que los alumnos no pierdan los cuatrimestres, ¿no? No, totalmente. Nosotros estamos preocupados, obviamente, por la situación general que le toca vivir al país, a la sociedad argentina, pero también tenemos una obligación, un compromiso, sí, y claro, es respetar también el derecho a la educación que tienen los estudiantes, y por supuesto también el derecho de los trabajadores docentes, pero creemos que es un momento de respaldar, de dar un compromiso fuerte con esto. Es nuestra oportunidad de también ofrecer una fuerte ayuda en el desarrollo de este calendario académico. Por eso no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses, por eso estamos decididamente a que podamos avanzar, obviamente sabiendo también las limitaciones que puedan tener algunos docentes y estudiantes, pero queremos que este cuatrimestre se pueda hacer, y sin resignar dedicación y calidad, ¿no? Académica. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, éxitos con eso. Yo también me veo afectada porque soy docente del taller de Relaciones Internacionales, pero bueno, nada, la verdad que desde siempre tuvimos la posibilidad de tener estas metodologías de alguna manera tecnológicas, y bueno, y vamos a seguir adelante poniendo el hombro como siempre hicimos. Elsa, mira, estos últimos días estuvimos con unos grandes docentes, desde Belikov, desde Ignacio Villagrán, desde Guillermo Correa hablando de cooperación, Elena Carmelich hablando de medios, y está muy bueno tenerte a vos como la invitada, la quinta invitada, porque vos sos desde las bases de la teoría de las relaciones internacionales. Y lo que este ciclo representa es repensando las relaciones internacionales en un mundo incierto. Este mundo incierto que de alguna manera está dando algunos indicios, está trayéndonos algunas evidencias, por lo menos de la foto que vemos actualmente. Yo quiero compartir con vos
un bosquejo que hice muy cortito de, bueno, ¿cómo vemos el escenario actual? ¿Cómo podemos analizar el escenario actual para después eso transformarlo y mirarlo desde las tres posibles ópticas de las tres teorías más importantes de las relaciones internacionales? Entonces, te voy a comentar un poco el escenario, a ver qué pensás vos, qué podrías aportar, qué podrías decidir que sí, que no, digamos, esto es así, el ping-pong, y desde ese escenario poder ver, digamos, bueno, desde qué lugar podemos analizarlo desde la perspectiva, desde la teoría, ¿no? Un escenario que obviamente venía de una globalización y un ritmo tecnológico e interconectividad inmenso, de intercambio de bienes y servicios inmenso, de una economía y finanzas internacionales totalmente interconectadas. Vemos que obviamente es una evidencia del colapso del sistema financiero global. Obviamente lo primero que vemos es el miedo a la pérdida de vidas, obviamente, más que nada de adultos mayores de diferentes poblaciones mundiales, por eso es una pandemia. Pero lo primero que estamos viendo como evidencia es el colapso financiero mundial, serias dificultades de las economías reales, ¿sí? Tanto de las poblaciones en las regiones y en los países, serias dificultades del desarrollo del comercio mundial, ya sea por el corte de transporte, tanto marítimo, fluvial y aéreo, como un montón de cuestiones que hacen a las economías, tanto nacionales como regionales. Hay posibilidades ciertas de problemas de gobernabilidad en muchos países, deterioro de las capacidades militares tradicionales, por ejemplo, se quedó fuera de servicio grandes portaaviones como el de Estados Unidos y el de Francia, ¿no? Un poco un dar de vuelta de la geopolítica, donde China y Oriente les está, o les fue, por lo menos es la información que tenemos bastante bien en el control de esta pandemia, que a pesar de tener varios muertos, hoy podemos ver una luz de esperanza en esos pueblos de que dicen han llegado por lo menos a controlarla. Rusia, estamos viendo que inicia complicaciones, ¿sí?, con la pandemia. Estados Unidos, lamentablemente, con más de 25.000 muertos hoy, y con serios problemas, lo que demuestra también una gran vulnerabilidad en la cuestión sanitaria. Hoy estaba viendo en las noticias que más de 2.500 personas murieron ayer a la noche en sus casas. O sea, increíble la cantidad y proporción de gente que murió en sus casas. Problemas, obviamente, internos en Estados Unidos entre Trump y los estados, entre los estados en Estados Unidos. Europa muy debilitada, y una Unión Europea que demuestra una incapacidad de coordinación frente a esta pandemia. Brasil, no solo problemas sanitarios, sino un abrumador problema político, y hoy también Chile, con muchos problemas políticos. Actores internacionales debilitados, como los organismos internacionales, la OMS, diferentes organismos internacionales que realmente se están viendo debilitados y con ausencia de reacción y liderazgo frente a esta pandemia. Dudas del multilateralismo, cierre de cooperación, ¿sí?, refuerzos de los conceptos duros de soberanía, cierre de fronteras. Esto genera una exacerbación de los nacionalismos y la aparición lamentable de eventos xenófobos en diferentes partes del mundo, no solo hacia las personas orientales, sino también hacia el extraño, hacia el externo, hacia el extranjero, ¿no? También hay una pérdida en la capacidad ciudadana y el accountability, y problemas de derechos humanos en cuestiones de libertades individuales, una infodemia y un manejo no muy acertado de medios de comunicación y una avalancha de fake news que hacen que el miedo genere más miedo y más pánico. Y lamentablemente, y seguramente hay muchísimos más, por eso te quiero preguntar, pero lamentablemente una suba estrepitosa de violencia de género, violencia doméstica, solo por decir que en Argentina, de los 122 casos de muertos de coronavirus, 122 muertos por coronavirus, y hay 20 muertos mujeres asesinadas por violencia de género, o sea, durante la cuarentena. Solo en la cuarentena.
Entonces, esto nos está dando un panorama y un escenario tanto global, regional y local, nacional, que lamentablemente nos da indicios de cómo, por lo menos, poder avanzar en esto. No sé si te parece bien, si hay algo que no es así, hay algo que agregar. No. Mira, hiciste una descripción muy, muy acabada de todas las tendencias presentes hoy, de todo lo que estamos observando, haciendo una fotografía del momento actual y del dramatismo que tiene esta situación actual. Lo sorprendente es, vos sos de la disciplina también del área de la seguridad internacional, y cuántas décadas atrás hemos mencionado a las pandemias como un riesgo enorme a la seguridad. ¿Cuántas veces las hemos mencionado en la lista de riesgos y de amenazas? Y sin embargo, lo que sorprende en la situación actual es la poca previsión, lo poco preparados que han estado los países, fundamentalmente los países occidentales, porque los países asiáticos, como ya han tenido una lista corta, por suerte, pero han tenido ya unas experiencias anteriores, están un poco más preparados. Lo que sorprende es que en todos los análisis estratégicos, las previsiones, los planes estratégicos, se planteaba el riesgo de una pandemia como una amenaza que se podía difundir y expandir a nivel global. Y sin embargo, se mostraron poco preparados. La otra cuestión que también quería mencionar de lo que vos decías es la gravedad de la situación, además sanitaria. Voy a hablar poco de lo sanitario, porque la verdad que hay tantas otras cosas que nos llaman la atención y que tiene que ver con la situación económica. Todos los análisis económicos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, los estudios privados, de consultoras privadas, hablan de un freno absoluto, un freno total, completo, de la economía global. Una ruptura de las cadenas de valor, una ruptura de contratos, una quiebra en distintos sectores de la economía, se disparan las tasas de desempleo a nivel global, algunos hablan de una caída estrepitosa y la dificultad para recuperarse rápidamente. Y esto es el otro lado, ¿no? La otra cara de esta crisis. No es solamente la crisis sanitaria, sino claramente cómo reacciona la economía global frente a estas circunstancias. La otra cuestión que vos mencionabas también tiene que ver con los estados y con el nivel entre los estados y el nivel supraestatal de los organismos internacionales. Y me preguntabas también un poco de las teorías, ¿no? Entonces, bueno, claramente tenés un escenario de estados que se han mostrado egoístas, que han salido a competir por recursos, que han salido a competir por materiales necesarios para enfrentar esta situación. El nivel de cooperación ha sido muy bajo, veníamos de un escenario anterior ya previo a la pandemia, de una competencia hegemónica muy fuerte entre China y Estados Unidos, y que esto de alguna manera también recrudece y muestra otro perfil de ese escenario. Es decir, el realismo nos da mucho de esto. Esto es parte de lo que hemos visto en muchas de los aportes de las escuelas del realismo, los estados que buscan proteger su interés nacional y que salen a competir de manera egoísta y no altruista en el escenario internacional. También vemos lo que falta, eso es lo que aparece. Lo que falta es el nivel de coordinación de políticas y de cooperación. Y esa crisis del multilateralismo que también que estaba ya presente en el escenario global, que ya llevaba varias décadas, incluso uno habla desde el principio de este siglo, como la literatura habla de la crisis del multilateralismo, y salvo en algunos hechos puntuales, esa crisis continúa.
lo que vemos es una falta, un debilitamiento de instituciones internacionales y de organizaciones internacionales clave. El papel de Naciones Unidas y de su órgano como el Consejo de Seguridad, que tendría que de alguna manera reaccionar liderando decisiones, porque esta pandemia representa una amenaza a la seguridad global, de alguna manera también, y por supuesto también los tironeos que existen alrededor de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo su rol de difusión y de provisión de información certera en un contexto en el que existe infodemia y que existe mucha difusión y desinformación, y que la Organización Mundial de la Salud tiene que cumplir ese rol. Entonces, lo que sorprende es que esta pandemia nos agarra en un contexto de muy bajo nivel de cooperación internacional y de enormes dificultades para la coordinación global de respuestas. Este fenómeno es un problema global que necesita respuestas y coordinación global. Por más que los estados son los que están tomando hoy las respuestas sanitarias, ¿no? En las políticas de salud. Eso me hace acordar a un dicho que decía Lakhdar Brahimi, un genio, que era: todos quieren coordinación, pero nadie quiere que los coordinen, ¿no? Sí, bueno, pero vos fíjate, tenés por delante este desafío, ¿no? Incluso lo que necesitamos por delante, que es, por ejemplo, la producción de la vacuna y la distribución de la vacuna. Tiene que hacerse a través de un nivel de coordinación internacional, que se dejen de lado los egoísmos, que se garantice de manera transparente, equitativa, justa, que haya un compromiso global alrededor de esta distribución, que se considera verdaderamente un bien público global, la provisión de una vacuna y la distribución de una vacuna para lograr la inmunidad a nivel colectiva, global, ¿no? Uh-huh. Y después lo que vos decías, esto es un poco en el escenario más supraestatal, por decirlo así. Después lo que vos decías muy bien también en el plano de los estados, ¿no? Esta combinación de la situación económica, financiera, de la ruptura de las cadenas productivas, la suba del desempleo, más los resultados de la situación sanitaria, va a afectar la estabilidad política de gobiernos y de liderazgos. Y tenemos además ese creciente nacionalismo que amenaza de alguna manera también con respecto a los valores generales democráticos, ¿no? Entonces, y este es otro punto que vos mencionaste creo que al pasar y que me parece importante. Todas las situaciones de emergencia, todas las respuestas que se están dando frente a esta emergencia representan también un riesgo y una amenaza a algunos valores fundamentales de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos a la privacidad, de cómo enfrentar el control social y la vigilancia de los aparatos del Estado. O sea, estamos en un momento de riesgo, estamos en un momento muy, muy importante en esta discusión también, ¿no? Sí, que la urgencia de enfrentar la pandemia y de encontrar soluciones y de distintos planes para enfrentar los efectos de la pandemia no impliquen una regresión autoritaria y no impliquen una limitación de derechos de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo. Sí, o un auge de un totalitarismo o autoritarismo a excusas o expensas del control sanitario, ¿no? Acá me hacen una pregunta muy interesante, que es justamente algo que vos mencionabas. Decías, bueno, en realidad todos los analistas internacionales, o cuando estábamos hablando sobre escenarios posibles, siempre veíamos las cuestiones de pandemias. El Zika, por ejemplo, podía haber sido una pandemia también, o sea, veía desde estudios en Estados Unidos, estudios en Latinoamérica, pero una pregunta que acá me hace muy interesante, que es, ante la escasa capacidad de Occidente de anticiparte a la pandemia, ¿esto se lo atribuye a un problema de inteligencia o a una subestimación de los decisores políticos?
Bueno, creo que depende, hay un poco una subestimación. El caso de Estados Unidos, por ejemplo. Bien. El presidente Obama había creado una oficina especial de preparación de distintos recursos del Estado para enfrentar una posible pandemia, que no estaba en el horizonte, pero que era una posibilidad remota. Y bueno, el actual presidente Trump desarmó esa agencia y dejó un aparato estatal con debilidades y capacidades disminuidas. En el caso de Europa, lo que se ha visto es en algunos casos por políticas de austeridad, ¿no? De austeridad económica, financiera, de gastos del Estado, en otros casos porque no han tenido todavía no habían tenido que implementar previamente algún tipo de política en un caso parecido, semejante, los agarra con un aparato burocrático del Estado difícil de ponerse en marcha y articular una política de reacción, ¿no? Rápida en este sentido. Y en el caso de Europa lo que se ve también es una dificultad de coordinar hacia adentro del bloque, ¿no? Entre los distintos estados. Y reclamos, eso es otra cosa. Lo que se ha visto es enormes reproches entre los miembros de la Unión Europea, de responsabilidades, de falta de solidaridad, de falta de ayuda, y que creo que en las próximas semanas se podrán ir resolviendo, ¿no? Pero este es un punto hay un reclamo muy fuerte del presidente Macron hacia la Unión y de otros países como España, Italia, sobre las reacciones que tuvo Alemania, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Sí, inclusive hay un reclamo muy fuerte y salieron en estos días también de Macron, conjuntamente con Estados Unidos, con Inglaterra, de que China China efectivamente, y eso es lo que ellos exponen, escondió de primera instancia la información esencial, o por lo menos por omisión o acción negativa, ¿no? Y que no está dando los números reales. Hoy aparentemente China esbozó a otros números distintos a los números que había dado antes. ¿Vos te parece que esta narrativa de las grandes potencias, por lo menos occidentales, en contra de China, inclusive algunos países asiáticos también apuntan hacia China, ¿crees que esto a futuro podría dar un escenario de confrontación más militar o de confrontación más real entre las potencias de Occidente contra China? No, confrontación militar no, pero hay una disputa de liderazgo y de quién ocupa un vacío, ese vacío de liderazgo en el proceso más global, ¿no? Yo creo que al principio de la pandemia, obviamente China se veía como más responsable y culpable de alguna manera de todo el proceso, y ahora lo que está haciendo es un poco lavando culpas, ¿no? Esto de yo soy el que salgo en ayuda, yo soy el que puedo ayudar, el que puedo dar información, el que puedo proveer las experiencias de qué es lo que sabemos del virus y cómo combatirlo, podemos dar el ejemplo de lo que hemos hecho y funcionó, y además, por razones obvias, porque gran parte de los materiales que se necesitan en el ámbito de la salud son materiales que se producen en China, es un gran productor de todos los materiales de salud necesarios para enfrentar la pandemia. Entonces hoy es él el que sale de alguna manera en ayuda y ofrece ayuda y ofrece envíos de materiales como el que recibió nuestro país en estos días, ¿no? Entonces, sí, de insumos básicos sanitarios, sí, ¿no? De insumos básicos sanitarios y de experiencias y lecciones aprendidas, sí. Claro, y de alguna manera cambió, ¿no? Entonces logró salir de ese lugar del único responsable, del culpable de este virus, de la falta de control, de la falta de información, de haber ocultado información, de no haber reaccionado a tiempo, y bueno, logró dar un poco de vuelta a esa posición, y hoy queda comparativamente frente a países como Estados Unidos, por ejemplo, un gobierno que se muestra mucho más egoísta, ¿no? En algún sentido, por ejemplo, con el hecho de salir a buscar
la vacuna, ofrecerle al laboratorio alemán de, bueno, nosotros vamos a comprar las primeras vacunas que puedan fabricarse, nosotros vamos a ir a comprar eso. Entonces, hay como una disputa también de significados, ¿no? Y de identidades y cómo construir ese perfil internacional. Y en esa disputa que teníamos entre Estados Unidos y China, este es un paso más, ¿no? Es como un dato más, un escenario más en la construcción de ese liderazgo global. Y China, bueno, como decíamos recién, ¿no? Sale a buscar una posición se muestra mucho más solidario en el sentido que una Estados posición Unidos. de cooperación y coordinación para con los países en todas partes del mundo. Lo vemos en Argentina, lo vemos en diferentes lugares, por lo menos de Latinoamérica, ¿no? Totalmente, sí. Hay una pregunta que me hacen, no sabes la cantidad de preguntas que tengo, y eso que Joana está por lo menos haciendo como de filtro para que no me lleguen repetidas. Pero bueno, acá preguntan, ¿vos crees que frente a la emergencia sanitaria y económica y además del OMS se debería crear un órgano de coordinación económica, aunque sea solo para Latinoamérica? Bueno, lamentablemente toda esta situación nos agarra muy desarmada a la región, muy fragmentada, yo digo, el nivel más bajo de cooperación regional, En con mucha años. fragmentación, en años. No hay ningún entramado, ningún tejido institucional que esté funcionando bien actualmente en la región, me refiero entre los países latinoamericanos. Entonces, esta situación nos agarra, además de con todas las otras cosas que estábamos sufriendo, nos agarra muy desarmados en términos de cooperación. Y lo cierto es que esto ha hecho incluso mostrar un nivel de descoordinación enorme en términos de, por ejemplo, entre las fronteras, ¿no? El hecho de que rápidamente todos los países... Hago acá un paréntesis, porque todos decimos, bueno, los países cerraron sus fronteras, se aislaron y demás, pero lo cierto es que también la única prescripción de política que han dado la OMS es aislarse, ¿no? El distanciamiento social. Entonces, de alguna manera, eso es una derivación, una respuesta natural a un único herramienta que tenemos, que es el aislamiento. Pero lo cierto es que los estados de la región salieron a aislarse e incluso no pudieron coordinar de manera adecuada en las fronteras el ingreso de ciudadanos de los países. Por ejemplo, el hecho de los argentinos que estuvieron varados en la frontera con Brasil, o incluso en la frontera con Uruguay, o lo mismo peruanos y bolivianos en Chile. Es decir, ha habido unas decisiones drásticas, políticas draconianas en términos de frontera, que fueron tomadas muy rápidamente y que no han tenido la debida coordinación con los países vecinos y con los países de la región. Entonces, se ha generado esta situación, y hoy hay un pedido incluso de Michelle Bachelet, que hemos estado con ella el año pasado, han pedido tu amiga, ha pedido a los países de la región de América Latina que revean que corrijan esa situación, porque a los ciudadanos les cabe el derecho internacional de regresar a su país. Obvio, es por un más derecho que humano. es un derecho humano, por más que sea una situación de pandemia. Entonces hay un llamado de Michelle Bachelet a que los países rápidamente corrijan esta situación de manejo de sus políticas de frontera y de control de las fronteras, ¿no? Sí, esto yo no quiero hacer ucronía, pero que todavía fortalecido el UNASUR, ¿no? Que ha sido totalmente desterrado de la región, de alguna manera como ámbito de coordinación y cooperación. Inclusive desde el UNASUR se veían respuestas regionales integrales
frente a posibles emergencias humanitarias que se veían como huracanes, terremotos, o sea, no desde la pandemia, pero sí, Sí, inclusive hemos hecho cuestiones del UNASUR para la coordinación, por ejemplo, de diferentes fuerzas armadas para poder ayudarnos entre nosotros. Y de alguna exacto. manera, esto es, cada uno jugó su juego, cada uno vio para adentro, dijo, acá cierro todo y veo cómo contengo la pandemia. Sí, totalmente. Incluso, claro, la pregunta, ahora recuerdo que hablaba de una coordinación económica y Sí, financiera. sí, Yo creo que igual la región no tiene, o sea, la región necesita de acuerdos y de que entren en el tablero otros actores que no son exclusivamente los países de la región, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco. Acá se está hablando de políticas de rescate internacional para poner en movimiento otra vez la economía mundial, ¿no? De los países más ricos, más grandes, hacia los países más pobres, porque esto si no es sí. un colapso general, Bueno, ¿no? China había propuesto la plataforma digital del G20 para fomentar la cooperación ante un contexto de COVID-19. Y esto tampoco funcionó. ¿Vos por No qué pensás? funcionó. No, Mm, el G20 fue un fracaso. El G20 fue un fracaso frente al COVID. Se esperaba que pudiera tomar algún tipo de coordinación. Bueno, es que ha habido, ahí tiene que ver también los liderazgos irresponsables, ¿no? Los liderazgos políticos irresponsables, líderes políticos irresponsables que no han estado a la altura de este desafío y de esta amenaza. Y que así como los vemos reaccionar hacia adentro, minimizando los riesgos, minimizando el problema, ¿no? Y los efectos que esto podía tener, los vemos también actuando de manera egoísta en el ámbito internacional y evitando todo tipo de cooperación en un espacio como podría ser el G20, que en su momento fue el espacio multilateral que pudo resolver frente a la crisis financiera global, ¿no? El 2008-2009 sí. fue el que bajó un plan de alguna manera y organizó la salida de esa crisis, por lo menos el puntapié para salir de esa crisis. Se esperaba eso, eso fracasó, se impusieron las disputas y los enfrentamientos también en otros temas, como es el tema petrolero y demás, y no ha habido una respuesta coordinada frente a esto, ¿no? Entonces, hoy que justamente más necesitábamos del multilateralismo para coordinar y cooperar, esto fracasa y carece de un liderazgo global que lleve la batuta de alguna manera, ¿no? De manera solidaria, ¿no? Claro, de manera solidaria, Uh obviamente, -huh. sí. Justamente con eso quería preguntarte algunas cuestiones, más que nada desde las bases teóricas de las relaciones internacionales, y quizás empezando con mi amigo el realismo, eh, que es, bueno, ¿cuál sería el riesgo de abordar el problema de COVID desde una mirada realista y como una forma análoga a las preocupaciones tradicionales de la seguridad nacional, donde el concepto de soberanía nacional se vuelve con fuerza y se empodera? Sí, el interés nacional, la protección de la soberanía nacional, seguir apoyando en estos pilares, digamos, de la visión realista, frente a un escenario que en realidad justamente lo que requiere es, esta amenaza es una amenaza, es un problema global. Y a los problemas globales no los resuelven los países independientemente. Entonces, esa actitud de ensimismarse, de aislarse, de pretender que a la pandemia se la puede resolver aisladamente, sin cooperar internacionalmente, es el peor de los escenarios posibles, ¿no? Sí, eso es Entonces, justo, lo estábamos hablando con Belikov el primer día, ¿no? Que él decía que necesariamente tiene que haber cooperación porque es un mundo totalmente, no hay globalizado. forma no Pero es que además bueno, no hay forma de encontrar a este tema, es como lo claro, que, veamos, es como la trampa del cambio climático, ¿no? exacto, Sabemos claro, que no se puede. es un bien colectivo global. Para alcanzarlo se necesita por lo menos que dos grandes actores
comprometidos en esto, como Estados Unidos y China, estén involucrados en una forma cooperativa frente a esto. Totalmente, sí, ¿No? digamos. Apoyándose en la lectura realista, esto no tiene una buena salida, ¿no? Sí, igualmente podríamos decir que desde la postura realista se podría explicar bien esto de que, bueno, el mundo sigue siendo anárquico, los actores principales del sistema internacional siguen siendo los estados, los organismos, lamentablemente, porque obviamente el lunes Bataleme, que lo tengo como invitado, me va a dar con un caño, porque me va a decir, Micha, yo te dije que el No, mundo sigue siendo es que, realista. es que eso es que el realismo es una buena descripción de cómo se están comportando Claro. los estados. O sea, Exactamente. es Lo como que el digo, ADN del realismo. O sea, totalmente. Por eso hablamos al principio, ¿viste? La fotografía realista. Más egoísta que esto no se han sí, comportado los estados. El y tema sí, es cómo solucionar esto. La única solución posible tiene que pasar por la cooperación. Y eso es algo que el realismo, ¿viste? Minimiza, que le ve de no corto le plazo. gusta. Entonces, bueno, claro, y ahí entra en juego, hay una declaración hoy de la Alianza Multilateral eh, de Francia y de Alemania, que han impulsado Francia y Alemania, pero que Argentina acompañan otros países más, donde precisamente se habla en este sentido, ¿no? De la necesidad de fortalecer un multilateralismo que muestre legitimidad, que muestre cohesión, que muestre solidaridad y que se compromete con una serie de valores, porque además no es solamente un multilateralismo funcional, sino Claro, un multilateralismo apoyado en valores, ¿no? En valores compartidos. Y es muy interesante porque esta me parece que es la línea de salida, encontrar una salida de solución de este sí, tema, pero ¿no? si nosotros también, algo que vos dijiste recién, esto también pone en evidencia algo que se viene, que es una amenaza global, que es el cambio climático, pero que no lo teníamos, o sea, y que vemos las evidencias, pero no es inmediato como la pandemia. Y tampoco hay multilateralismo en el cambio climático, o sea, estamos jugando el mismo juego que el cambio climático, cada uno mirando sus propios intereses nacionales. Esto de alguna manera es exactamente las mismas posturas, pero con la inminencia del fenómeno actual en nuestras casas, que Totalmente, básicamente nos totalmente. hacíamos los tontos de que el cambio climático no estaba afectando, que ya sabemos que afectaba, ¿no? Una de las cosas Totalmente. también interesantes desde el lugar de la teoría de las relaciones internacionales, podríamos también repensar los conceptos de poder de soft power y hard power de Joseph Nye, ¿no? Y cómo, quizás no llegando al multilateralismo, porque no sé si eso vamos a poder llegar, pero por ahí vemos que las grandes potencias pueden aplicar un soft power, como lo está haciendo China, con Como la está haciendo cooperación en China. diferentes lugares. ¿Cómo pensás desde la visión del soft power, el hard power, inclusive esta visión del smart power, que podríamos verlo desde la teoría de las relaciones internacionales en este escenario actual? Yo creo que, bueno, el ejemplo más claro es el de China, que está ahora revirtiendo Ah, esta idea, posicionándose claramente como un país solidario, que sale en ayuda, que trata de ser más transparente en términos de la información, de compartir información, que en esto es muy, muy clave. Y después esta situación muestra también de las capacidades, ¿no? De las capacidades materiales. Y creo que deja en evidencia la necesidad de reformular grandes capacidades estatales asociadas a esto. En Europa, por ejemplo, a los servicios de salud, en Estados Unidos también, a servicios más amplios, igualitarios y posibilidades de acceso a la atención en salud, es decir, me parece que va a impactar muy fuertemente también en la visión del Estado bien. y de las capacidades del Estado, ¿no? Y de cómo los países se van a preparar frente bueno, a lo que es esto, a este riesgo, esta amenaza, que no va a concluir rápidamente, sino que va a continuar por lo menos en este año y el año próximo. Entonces, me parece que deja en evidencia también esto, ¿no? La importancia de las capacidades
de poder, pero en área específica, no necesariamente militares, sino capacidades materiales aplicadas a otro, a la investigación, a la salud, a un Estado ágil en la respuesta frente a desastres, como es este tipo de desastres como la pandemia, de salud y de sanidad. Entonces, me parece que hay... Y acá hay otro tema interesante, que es comparar las capacidades de los estados de movilizar recursos. Totalmente. Las distintas capacidades de los estados de movilizar recursos de todo tipo, desde los recursos de salud, desde los recursos de transporte, desde los recursos de las Fuerzas Armadas, y acá vemos estados que funcionan mejor que otros, ¿no? Viendo a Francia, por ejemplo, que trata de llevar a y de trasladar enfermos de distinta gravedad en esos trenes de alta velocidad hacia lugares donde hay disponibilidad, ¿no? de camas ¿no? Entonces vemos que hay estados que tienen mucha más facilidad para movilizar recursos de todo tipo, ¿no? Vos hablabas de los portaaviones, hablabas de los distintos recursos que están a mano y que hay estados que tienen mucha más capacidad que otros para esto, ¿no? Sí, capacidad y en esta región de dar respuesta, ¿no? Y justamente, bueno, en esta región me decías, perdona. No, y en esta región tenemos casos completamente el lado opuesto, como es el caso de Brasil, un monstruo que creíamos que tenía, que hace 10 años hablábamos de una potencia emergente, ¿no? Un país que podía entrar a la liga de los grandes jugadores, y hoy lo vemos trastabillando no solamente políticamente, sino frente, digamos, con un Estado que se desarma, que se desarticula, que no puede atender esta amenaza y que además, bueno, está en una situación política de inestabilidad muy, muy claro, ¿no? Totalmente, con Bolsonaro peleándose con los estados y con los líderes estaduales, ¿no? Básicamente parecido a Trump. Y una de las cosas que yo sé que vos sos especialistas en el tema de defensa y seguridad, ¿cómo crees que esta pandemia y esto que decías vos de las capacidades de dar respuesta de los estados involucrará una redefinición en términos de las capacidades militares, por lo menos de las Fuerzas Armadas, por lo menos en Argentina, ¿no? Nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas en Argentina tienen como misión subsidiaria, tanto la participación en misiones de paz como el apoyo a situaciones de emergencias complejas como estamos viviendo ahora. ¿Pensás que va a cambiar el diseño y de alguna manera la doctrina y el diseñamiento de las Fuerzas Armadas por este tipo de complejidades? No, yo creo que obviamente la misión principal va a continuar. Esto lo pone a prueba. Esto de alguna manera lo que hace es confirmar la necesidad de tener entre las misiones de las Fuerzas Armadas capacidades para enfrentar eventualmente este tipo de desafíos. Y esto lo que demuestra es lo positivo y de haber contemplado de que las Fuerzas Armadas pueden estar para colaborar en situaciones de desastres naturales, humanitarios. Bueno, vos en esto has trabajado también mucho. Sí. Y muchas de las tipo experiencias, sí, muchas de las experiencias que tenemos también fue a la gran participación hace muchos años en misiones de paz, donde también estaban en unas tareas que también tenían que ver con la coordinación en la asistencia humanitaria, tanto en Haití como en diferentes lugares, ¿no? Hay unas también... O sea, lo que yo decía, lo que estaba diciendo era que me parece que va a permanecer como está, es decir, como un papel subsidiario, pero como un rol legítimo y por el cual las Fuerzas Armadas están preparándose y capacitándose. Pero digo, no creo que desplace su lugar dentro del conjunto de misiones de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, tantas veces también, lo hemos visto en el papel, lo hemos visto en libros blancos de la defensa, lo hemos visto en la enumeración de misiones y roles de las Fuerzas Armadas, y hoy las tenemos, las necesita el Estado, las necesita
la sociedad para colaborar frente a esta situación de pandemia, ¿no? Totalmente, tanto Fuerzas Armadas como Fuerzas de Seguridad. Acá tengo varias Sí, preguntas que voy a hacerlo rapidito, pero que están muy buenas. Dice, varios académicos han hablado que la pandemia no va a generar cambios radicales en el orden mundial, sino que va a acentuar o acelerar las características y escenarios que actualmente se desarrollan. Por ejemplo, la pugna hegemónica, el resurgimiento de nacionalismos, el debilitamiento de instituciones multilaterales, etcétera. ¿Compartís? Dice, ¿comparte sí. la profesora esta postura? Sí, sí, Compartís. yo coincido con eso. Creo que de alguna manera ya había algunas tendencias que se estaban prefigurando en el escenario internacional y que la pandemia aceleró ese proceso. Pero por otro lado, creo que no es que vamos a tener un mundo completamente nuevo después de la pandemia, es decir, la globalización se reacomodará, los procesos productivos se retomarán, cierto que algunos estados están volviendo a una economía hacia adentro, cadenas de valor hacia adentro, pero me parece que la línea de los cambios ya estaban prefigurados y que la pandemia puede llegar a acelerar alguno de esto o profundizar alguno de esto. El rechazo a la globalización en algún sentido, la xenofobia que vos hablabas, los nacionalismos, alguna regresión autoritaria, es decir, algunas cosas que ya estaban en marcha y que esto las puede profundizar. Entonces, el mundo que puede venir después de la pandemia está definido por esos lineamientos, ¿no? Por esos procesos, me parece a O mí. sea, que vos crees que los líderes mundiales van a seguir siendo los mismos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que siguen siendo Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. No, no, lo que digo es que el escenario previo a la pandemia era de una competencia entre Estados Unidos y China, y Sí. esa competencia va a continuar, que estábamos en una etapa de transición de poder, claramente, que hay una disputa por ocupar ese espacio de liderazgo internacional, y que eso va a continuar, y que a la vez hay también tendencias, ¿no?, de críticas hacia la globalización, críticas hacia, digamos, nacionalismos más exacerbados, cierta xenofobia, digamos. Hay algunas tendencias que ya estaban y que esto puede agudizar, pero la competencia China-Estados Unidos, que no es solamente económica, sino que es tecnológica, bueno, en muchas esferas va a continuar, y que, bueno, cómo se comporten los dos países frente a la pandemia también puede ser un paso importante en la definición de esa disputa, ¿no? De esa puja. Una de los autores que yo releería en este momento es Hannah Arendt, ¿no? Que desde el derecho a tener derechos hasta los orígenes del totalitarismo. ¿Qué otros autores vos podrías recomendarles desde los clásicos? No sé, Hannah Arendt para mí es clásica, pero digo, desde los clásicos que se dan en tu materia para poder tener mayores herramientas de análisis a este mundo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que, insisto, como el problema es de la cooperación a nivel global, yo trabajaría otra vez cómo construir una cooperación sostenible en el tiempo, cómo trabajar el multilateralismo, en los textos, por ejemplo, clásicos de Raki sobre multilateralismo, cómo hacer esa esa agenda de construcción de instituciones internacionales sólidas, legítimas, un multilateralismo efectivo. Bueno, pasemos a releer Keohane, Bien. Lisa Martin, Raji, pasemos a leer todos los autores Caporaso, todos los autores que nos han alimentado y nos han explicado cómo funciona el multilateralismo efectivo, sólido, estable, normativo.
Una de las, me quedó esto de liderazgos irresponsables, me pareció Mm. interesante. Y estuve viendo en los últimos días, ya estamos casi por terminar, pero no quiero dejar esta pregunta porque vos sos la directora de la carrera de Ciencia Política. ¿Estás viendo que por ahí hay una diferencia entre los liderazgos femeninos en este momento que están siendo mucho más responsables que los liderazgos masculinos? Bueno, hay una lectura, ¿no? En ese sentido, dice, bueno, ¿cuántos casos hay de liderazgos femeninos que han tomado con firmeza, con decisión, pero también con calma, ¿no? Las decisiones para las distintas decisiones sociales, de aislamiento, de Sí, control, de con bueno, mucha distintos planes. prudencia, con mucha Con prudencia, mucha prudencia, ¿no? calma, tranquilidad. Bueno, es un tema a analizar, ¿no? Es un tema Ujú. de agenda también. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Merkel, que además estaba ya un poco capa caída en Sí, términos de opinión y de imagen, y que hoy se la ve con, bueno, con capacidades para afrontar una situación tan crítica, ¿no? Pero también ha habido algunos casos de liderazgo masculinos sí, por que supuesto, han no, no, actuado. obviamente. Esto es justamente algo que también lo hablamos nosotras en la red de politólogas de la UBA, ¿no? Con Mm, Virginia, digamos, cómo son los perfiles de liderazgo femenino por ahí, ¿no? ujú, Y ahora se está ujú. analizando todo eso. No quería dejar de decirlo, ya que yo como mujer y vos también como mujer, y estando también en estos niveles de análisis, me parecía interesante. Tengo tantas preguntas para hacerte. Me quedó lo del constructivismo, me quedó desde el marxismo, me quedaron un montón de teorías Oh, afuera. Pero bueno, ujú. siendo las 7:59, queríamos mostrarte toda la gente que está conectada, por eso vas a ver un montón de caritas, no sé si vos las ves, A si lo ver tenés ahora, diseñado para verlo. saludo, Es saludo la a tradición, todos. es la tradición que hacemos generalmente de, bueno, de que esta charla no fue solo tuya y mía, sino que estuvieron un montón de gente que me fue proporcionando preguntas, hasta algunas preguntas pobres que no las pude hacer porque entre dos mujeres que hablan también y que leemos y que nos apasiona este tema, eh, pero agradezco un montón a todos. Tenemos aquí, así como Sí, habitué, salud. Pérez Aquino lo tengo de habitué, un genio total. Saludo, Eh, ahí lo estoy viendo, sí. Después tengo mucha Saludo, Carlos. gente, sí, Un a gusto. Carlos. Carlos, tenés que venir a las charlas, vos que sos experto también en asistencia humanitaria. Ya te voy a pedir que vengas a alguna charla específica. Pero bueno, mucha gente de miembros del CEPI, sabés que son 4 observatorios, cada vez son más en los observatorios, por lo menos hay 20 o 25 personas dentro de cada observatorio, no solo dándole lugar a la gente joven, como vos querías que el CEPI sea, sino también dando diferentes plataformas para analizar la realidad que nos circunda, como la plataforma Zoom, para mostrar también que las ciencias sociales, y desde las ciencias sociales y desde la teoría de las relaciones internacionales, podemos aportar algo a esta incertidumbre global. Te dejo las últimas palabras, te agradezco un montón. No, agradecerlos a usted, agradecerlo a vos en primer lugar, Luciana, pero bueno, agradecerles a todo el equipo y por supuesto a todo el público también y que nos sentemos a reflexionar. Esta es una situación excepcional, extraordinaria, en el sentido fuera de lo común. Pensemos cómo adaptarnos frente a esta. Se vienen tiempos muy difíciles, tiempos muy duros en términos sanitarios, en términos económicos, todos vamos a tener que poner lo nuestro para salir adelante y bueno, y en parte es reflexionar, ¿no? Reflexionar cómo transformar este mundo que a veces nos sorprende, ¿no? Por el nivel de conflicto, de tensión, de competencia y de irresponsabilidad. Entonces, Totalmente. seguir reflexionando sobre esto. Y que el Y miedo no agradecerles nos paralice. sí, que el miedo no nos paralice, ese es el tema, ¿no? Adaptarnos, pero adaptarnos de una manera constructiva, ¿no? Que nos permita salir adelante. Mira, una de las cosas que valoro un montón es que
desde hace poco, un domingo, se me ocurrió esta idea. Inmediato, todos, absolutamente todos los profesores de Relaciones Internacionales me contestaron: sí, Luciana, obviamente vamos a estar, obviamente nos encanta la propuesta, queremos contribuir, o sea que por ahí desde la academia creo que es muy importante que estemos muy unidos para debatir, para discutir, para reflexionar, en momentos que por ahí sentimos que estamos un poco alejados de la facultad, pero la facultad somos nosotros, no es Somos la nosotros, que institución o las hoy paredes. estamos acá, exactamente, que estamos acá en esta herramienta en Zoom y que estamos muchos, hay un montón de participantes y Sí, bueno, y ahí la seguir tenemos a Elena pensando Carmelit, que colectivamente. estuvo también, Ah, y lo tenemos sí, ahí lo veo a Ignacio Villagrán. a Ignacio Ignacio, ¿cómo Villagrán, está? a Elena Carmelit, a otro general con el mismo nombre que el anterior, mi querido Pérez Ajá. Aquino, Javier, así que bueno, tenemos un montón. Facundo Gabá, que está allá en el sur. Claro. ¿Cómo está Facundo? ¿Cómo va? Que está en Tierra del Fuego. Bueno, saludos a todos en realidad, ¿eh? Bueno, y Eh, gracias, Luciana, por la invitación, ¿eh? bueno, acuérdense, Luciana, Elsa, ¿sí? solo quería decirles, primero agradecerle a la gente, quedaron un montón de preguntas sin responder, pedirle disculpas a la gente, pero una hora no nos alcanzaba. Eh, a Elsa contarle que hemos tenido saludos y palabras muy cálidas para ellas de todos los asistentes a la charla, exalumnos, gente que te manda abrazos, cariños, todos. Oh, Así gracias. que no quería dejar de decirlo porque bueno, me están llegando a mí, pero quería decirlos. Y te comprometen para en algún momento nos hagas llegar al CEPI títulos y autores recomendados para que nosotros lo podamos distribuir por nuestras redes para poder entender un poco más esta realidad desde la teoría. Así que lo piden también un poco desde las redes, así que en algún momento Dale, te comprometemos para que perfecto. nos llegue eso también. Sí, cómo no. Gracias, ¿eh? No, Bueno, por y les favor. agradezco a todos. Acuérdense que esta reunión ha sido grabada, así que todo Eso lo te que dije quería preguntar, yo y todo lo Luciana. que dije yo, estamos escrachadas en las redes, No, y se puede ver las anteriores también, ¿no? Se pueden ver todas, todas las. todas, 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 Espectacular, todas. espectacular. No solo queda en nuestras redes, sino también queda en nuestra web como Un contenido. repositorio, un Exactamente. repositorio de charlas y videos. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, hasta ahora somos 25 los docentes que día a día, de lunes a viernes, vamos a estar presentes de la UBA, y después a partir del 7 de mayo empiezan otros profesores de otras universidades y de otros países. Vamos a tener de Colombia, de México, de Costa Rica, así que bueno, se van sumando nuevas propuestas y nuevos actores de analistas internacionales, y también ya lo comprometo a Carlos Pérez Aquino y los comprometo a muchos de ustedes que tienen mucha experiencia y que sé que van a ser muy beneficiosos a la hora de darnos un panorama, una visión diferente y un aporte significativo a las relaciones internacionales. Un abrazo enorme a todos, espero que pasen un buen fin de semana. Esto va a estar en las redes del CEPI mañana, no me empiecen a pedir por favor la grabación ahora porque fue una hora de charla, pero ya está la de Ignacio Villagrán, ya está la de Guillermo Correa, ya está la de Elena Carmelich, está la de Belicov, mañana va a estar específicamente la de Elsa Allende Rosas, el lunes los espero, me voy a poner traje de combate, porque lo vamos a tener a Juan Bataleme, que me va a dar con un caño realista por todos lados. Ya me dijo que está esperando atacarme virtualmente con la teoría realista, así que me voy a poner a estudiar los libros, así tengo algunas armas para defenderme. Así que bueno, los esperamos el lunes, les agradecemos un montón. Elsa, abrazo gigante, felices Gracias. 35 años de la carrera de Ciencia Política. Sí, 35 años. Gracias por la invitación. Cuídense en la cuarentena, hagamos todo lo que tenemos que hacer para que todo el personal de salud que son, y todos los que están expuestos, ¿no? La fuerza de seguridad, todos los que están en la calle por nosotros, cuidándonos y haciendo lo más difícil, hagamos lo nuestro, que es quedarnos en casa, cumplir con la cuarentena, ayudar a los mayores, adultos mayores, y bueno, y cuidémonos. Así que les mando saludos a todos. Chao, Besos, gracias. abrazos. Chao, Chao, chao.
por acompañarnos toda la semana. Muchísimas gracias. Gracias.